Perdonen los 5 minutitos de retraso. Igual vamos a dar un minutito para que se acomoden audios y demás, y después iniciamos. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Rosas, yo soy uno de los médicos del CTI del Hospital Pasteur. En sí, dentro de toda esta planificación de encares para el internado obligatorio, hoy vamos a hablar de los estados de shock, sobre todo del shock hipovolémico y el shock séptico. Tal vez se salga un poquito del encaro clásico que venían haciendo, porque bueno, son dos temas muy específicos de la medicina intensiva, sobre todo el shock séptico, que lo que le quiero transmitir sobre todo son conceptos básicos y bueno, obviamente si se enfrentan a una historia de esta índole en internado, bueno, o alguna historia que se pueda llegar a plantear alguna sepsis o bueno, o hipovolemia con shock, puedan tener algún arma para defenderla. Eh, Marcelo les hizo llegar la historia clínica, a ver si alguien me lo puede confirmar. Sí, Y lo no tenemos. llegó. Bueno, perfecto. La idea de esto en realidad es que sea un poquito dinámico. Digo, si quieren intervenir o hacer una pregunta puntual, frenamos, conversamos, porque bueno, tal vez sean temas un poquito nuevos. Ahí en la historia estaban reflejadas como las preguntas un poco guía bueno, para que no se aburran sobre todo. Así que empezamos y la idea de la presentación es eso, ir analizando la historia e ir contestando las preguntas que le llegaron una a una. Bueno, un poco con la historia que nos toca hoy, la vamos leyendo. Es un varón de 19 años, como antecedentes es un apendicectomizado, consumidor de marihuana, inmunizado para COVID y no tiene alergias. Y en realidad es un politraumatizado por una herida de arma de fuego a las 19:30 a nivel tóraco-abdominal. Ingresó a Piedras Blancas, trasladado por un móvil policial, tenemos medio rápido, ingresa a Vigil, orientado en tiempo-espacio, hipotenso con 80-50 de presión arterial, se realiza reposición hidroelectrolítica con solución fisiológica 2 litros, se obtiene una PA de 170 y una taquicardia de 121. En el examen físico, así grosero, sin mucho detalle, en tórax tenía un orificio de entrada en cara posterior de mi tórax izquierdo y un orificio de salida en el hipocondrio derecho. Enfisema en cara lateral de mi tórax derecho, un síndrome menos en la cara lateral y la base del mismo hemitórax, y en el abdomen un dolor de palpación superficial. Este paciente se coordina rápidamente el traslado al Hospital Pasteur, aproximadamente unos 40-45 minutos. Si vamos a las preguntas que le llegaron, bueno, ¿cuál es el sistema fisiológico más afectado? No sé si quieren ir respondiendo a alguien si se va animando o bueno, o vamos contestando si no aparece ningún candidato. El sistema fisiológico más afectado es el circulatorio. Perfecto. Hipotenso, taquicárdico, vamos a decir. Sí, está taquicárdico. Perfecto, Pilar. Bueno, como decía Pilar, es así, salta a la vista que el sistema fisiológico, por lo menos en la historia inicial, en el centro de salud antes de llegar a un hospital de tercer nivel, es el cardiovascular o el circulatorio. O sea que el sistema más afectado es el cardiovascular o el hemodinámico. Y clínicamente, como decíamos, se presenta con hipotensión, una presión sistólica menor a 90, una presión arterial media menor a 65,
Y después elementos clínicos que pueden ser la hipoperfusión tisular, que es el relleno capilar lento. Si bien no tiene signos de bajo gasto encefálico, que pueden ser depresión de conciencia, excitación, etc., los puede presentar los pacientes con afectación hemodinámica. No nos da el dato de la diuresis, que es otro dato importante, capaz que ya para cuando está en el centro de destino. Y después por la activación simpática, la taquicardia, el pulso fino, la piel fría, perdón, la falta, como elementos clínicos. Después sí, vamos a la segunda pregunta, que es en el centro periférico, ¿qué diagnóstico realiza? ¿A ustedes les parece que el paciente en ese momento podemos decir que está en shock? Cuando lo recibimos, sí, tiene un shock. O sea, tiene una PA muy disminuida y tiene otros elementos como la taquicardia que mencionaban hoy. Perfecto. En realidad el diagnóstico de shock, si bien lo que quiero que se lleven de concepto es eso, que clínicamente ustedes pueden decir que un paciente está en shock, o sea, es un paciente que se mantiene hipotenso, con una PA, como decíamos hoy, una sistólica por debajo de 90 o la PAM por debajo de 65, en el cual ustedes ya realizaron una acción, ya hicieron una reposición, que ahora después vemos si fue adecuada o no, pero ya hicieron una reposición, el paciente continúa, si bien mejoró un poco la presión, pero clínicamente podemos decir que está en shock. Si vamos a definir el shock, shock en general es un síndrome de incapacidad para mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales, ¿no? Lo que provoca, y después vemos con toda la alteración microvascular, es la hipoxia tisular, y lo que viene después es el fallo de la célula en sí, ¿no? O sea, un fallo metabólico celular, sobre todo por el bajo flujo sanguíneo o por la distribución irregular. Ustedes sabrán que hay mecanismos de adaptación para llevar la sangre a los órganos nobles, entonces hay órganos que se ven afectados en esa distribución, o sea, son sacrificados, entre comillas, entonces ese desbalance lleva a ese fallo metabólico de la célula en sí. Y lo que incluye el shock es un conjunto de síntomas y signos con alteraciones, sobre todo en la paraclínica y después hemodinámica. Y lo que sí sabemos que el shock en sí tiene elevada mortalidad. Interrumpo un poquito ahora el chat. Una pregunta, ¿sí o sí tenemos que haber hecho alguna medida como para definir los shock? Bueno, sí, en sí vos podés sospecharlo clínicamente, pero sí, una medida, o sea, la reposición adecuada o guiada, o el uso de vasopresores. Me preguntan, sí, la historia yo se la mandé a Marcelo, no sé, espero que le haya llegado la correcta. ¿Cuál le llegó? Que pregunta a Yelén. Estaba un poquito diferente. La PA cuando lo recibíamos estaba, yo ahora la cambié, pero estaba diferente. Y después te dice ingresa a bloque quirúrgico, ingresa a UCI y tal. Sí, eh, ¿cómo es tenés la evolución en blog, lo que se hace, la operación y después lo de UCI, toda la descripción. Sí, sí, la primera pregunta no estaba, por ejemplo, está un poquito diferente, pero Sí, al lo final de... de todo teníamos las preguntas, que no eran esos. No. Los valores de presión arterial están distintos, dice 60-40 y después la reposición 90-60. Capaz que quedó cambiado. Lo vamos, bueno, más que nada, capaz que sí que quedó cambiado el tema de las preguntas a lo último. Eh, bueno, más que nada no nos cambia los conceptos, perdonen, capaz que fue una confusión ahí con el tema de las preguntas, porque iban en dos hojas separadas, capaz que se mezcló ahí. Eh, no, bueno, lo vamos viendo y corrigiendo en sí, y la idea es que no se pierdan el concepto principal. Bárbaro. Te hago una pregunta de lo que preguntó una compañera recién. Para hacer diagnóstico de shock, ¿precisamos que se hayan tomado medidas para restaurar la circulación? Es que en No. realidad claro, vos tenés el contacto con el paciente, la sospecha de shock es clínica, por esto que decíamos, vos tenés un paciente hipotenso, mal perfundido, con afectación hemodinámica clara, lógicamente tú lo vas a ver y vas a actuar
sobre él, vas lógicamente a cateterizar una vía, a reponer fluidos, sean soluciones fisiológicas o hemoderivados, pero vas a actuar sobre él y el paciente puede mantenerse en un estado de shock, una hipotensión que no responde, puedes usar vasopresores. No es que quiera decir que una cosa te anule el diagnóstico, tú lo puedes sospechar clínicamente, pero habitualmente vas a hacer, en grosso modo, lo que queremos descartar es esas hipotensiones sintomáticas que revierten o con el decúbito-prono, la elevación de miembros o la reposición con fluidos. Eso es para dejar de lado las hipotensiones sintomáticas que no son shock porque son rápidamente reversibles. No te lleva a esa hipoxia celular, ese fallo de la célula. Más que nada es esa el detalle. Espero que eso quedó claro, ¿no? Tal Una vez si consulta. ustedes se enfrentan a una... Sí. No, ¿querés continuar? Te pregunto después. No te preocupes, yo lo termino después el No, concepto. que en esta pregunta que planteamos, yo lo encaré más de que tenía una repercusión hemodinámica por las cifras de PA y taquicardia, porque en realidad como que me faltan muchos más elementos clínicos, por más de que estoy sospechando un shock. Y Bien. lo planteé por el lado de que si no se media una conducta terapéutica, el paciente evolucionará a un shock. ¿Entendés? Como que porque en realidad el diagnóstico también es paraclínico, por Bien. más que yo lo pueda sospechar Bueno, esa era la clínicamente. idea un poquito. No sé si está bien el pensamiento en sí. Exacto. Es un poco. Está perfecto, es un poquito la discusión que se quería, que se quería empezar, ¿no? Vos tenés una sospecha de un paciente en shock en el cual le haces volumen, por eso ese dato respondió parcialmente, pero sigue taquicárdico y sigue en estado de mala perfusión. Vos podés decir que clínicamente sospechás un shock y está perfecto como lo podés hacer a futuro, ¿no? Plantear que si no se toman medidas, la evolución claramente va a ser a la agravación y al fallo multiorgánico o fallo tisular por un shock hipovolémico. Pero si el Pero con paciente estos responde elementos, bien. a las medidas iniciales, sería un shock compensado, no dejaría de ser un shock, ¿no? Exacto, es Nuestro un shock diagnóstico que sigue siendo shock, con o sin el, medidas. exacto. El diagnóstico inicial de este paciente es un shock, la sospecha clínica es un shock hipovolémico, porque es una herida de arma de fuego, donde sospechas un sangrado en tórax o abdominal, y con tus medidas lograste una estabilización, por lo menos temporal, que te permite esa derivación al centro de tercer nivel, donde el planteo es, sin adelantarme a la próxima pregunta, es donde se va a lograr la estabilización final, ¿no? En un centro periférico o un centro de salud que no tiene bloc ni cirujano, eso es imposible, ¿no? Sí, o sea, acá lo que sería llegar a una hipotensión permisiva para poder subirle una móvil y llegar a un centro en la reposición más rápido y listo. Exacto, empieza a jugar todo eso de la reposición, si fue adecuado o no, ahí nos estamos adelantando un poco, el hecho de cuáles son tus objetivos terapéuticos sobre esa infusión de fluidos, sacarlo de ese estado, subir la presión, mejorar la perfusión, sin ocasionar un daño, empieza todo el concepto ese de la hipotensión permisiva, hasta cuando toleramos, sobre todo en un paciente que claramente no tiene daño encefálico, no tiene lesiones craneales, no es un politraumatizado que ya entrarían a jugar otros cuidados con el tema de la hipotensión permisiva, o lo tenés, es una herida de bala donde la sospecha es que haya un sangrado abdominal o un sangrado torácico, o entre los dos estén ocasionando esta situación clínica, que lógicamente si no se traslada o no se logra una compensación, rápidamente evoluciona al fallo multiorgánico, bueno, a la muerte celular y al agravamiento del paciente.
Luego vienen después las preguntas esas de la reposición y del tema del traslado. Paso una diapo más. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del estado de shock? Bueno, más o menos las fueron diciendo ustedes, y algunas fuimos mencionando. La taquicardia, que en este paciente está presente, el pulso filiforme, pilorección o diaforesis, la piel fría por esa vasoconstricción o esa redistribución del flujo. También la descarga del simpático te produce todos estos fenómenos, la palidez cutánea por vasoconstricción, el relleno capilar más de 2 segundos, que es este elemento de mala perfusión, lo mismo que para las livideces, la oligoanuria o disminución del gasto urinario también entra en todo ese contexto de adecuación del organismo para mantener la volemia, y las alteraciones de la conciencia, que son por hipoperfusión, ¿no? O bajo gasto, ¿no? Dependiendo. Una pregunta. A mí me habían dicho como una idea así grande para poder diagnosticar shock, que habían lo que se llamaban, así como teóricamente, no que fuera así, pero las ventanas del shock, que eran el cerebro, alteración de conciencia que dijimos ahora, la piel con todas esas, y los riñones con el tema de la lujuria, ¿no? Como que enfocarse en esos tres, porque como decías tú, el shock tiene que ver más con la perfusión, que puede haber hipotensión, pero no necesariamente al principio, ¿no? Empezar con la taquicardia, con esa falta de perfusión igual, y como que la presión arterial es lo último que terminaría cayendo en el shock. ¿Qué opinas de todo eso que digo? Sí, antes el diagnóstico en sí del shock estaba muy atado, y por eso los conceptos a veces es difícil separarlos, pero desde hace mucho tiempo el shock está muy atado, sobre todo en la mente del clínico, de que se acompaña con hipotensión. Pero en realidad es mucho más que eso, sino que es un estado de shock donde lo que a vos te prima, o lo que está perpetuando o haciendo que el paciente se mantenga en shock, es esa hipoperfusión de la microcirculación, ¿no? Sobre todo, no tanto por la hipotensión. Vos podés tener shock con PA normal, secundaria a vasopresores, que eso es un clásico nuestro, que tenemos pacientes que clínicamente están en shock, en la paraclínica se mantienen en shock, pueden fallecer de shock, y están con vasopresores, y la PA tal vez tengas una PA con una media aceptable para tus objetivos, y el paciente está en shock. Por eso lo que tú decís es correcto. Hay sistemas afectados como puntales de las definiciones y manifestaciones clínicas clásicas, ¿no? Hay scores clínicos hay calculadoras de shock, sobre todo para el hipovolémico. Yo no se las traje porque me parece que no aportaban, pero saben que existen. Pero quédense con eso, ¿no? Afectación de órganos nobles, manifestaciones clínicas clásicas, sobre todo en piel, taquicardia, diuresis, y afectaciones grandes de parénquimas, ¿no? Sobre todo el encefálico y el renal. Englobando todos los tipos de shock, ustedes saben que hay 4 tipos. El shock anafiláctico en realidad es una reacción sistémica de hipersensibilidad, muy específico, sobre todo a drogas o alérgenos en personas que reaccionan con una respuesta exagerada a su sistema inmune. Después, por otro lado, está el shock cardiogénico, que en realidad es lo que falla acá, es la bomba, el corazón, y produce un bajo gasto y una hipoperfusión sistémica. Lo clásico es el infarto agudo miocárdico con shock, el Kimball 4, la insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente las arritmias graves. Son cuadros con elevada mortalidad, alrededor del 70%,
y la fisiopatología es la disminución en ecuación que habíamos dicho de la perfusión tisular y por tanto de la disponibilidad de oxígeno. Y la muerte se da por falla circulatoria progresiva o la falla de órganos y sistemas por la persistencia de la hipoperfusión. Por otro lado tenemos el shock hipovolémico, que es en realidad el que estamos abordando en este momento, que se debe a una pérdida rápida y masiva de la volemia, y el shock séptico que después lo vamos a abordar. Con respecto a la reposición, si fue el adecuado o no, bueno, el objetivo era para que discutieran y vieran, hay varios conceptos acá, cómo se repuso, cuáles eran los objetivos, que obviamente en una historia clínica a veces no quedan, a veces no quedan escritos, pero un poquito sabiendo y algo mencionamos, que estamos frente a una herida de arma de fuego, tóraco-abdominal, pensando un poquito en la hipoperfusión, en la hipotensión, perdón, permisiva, con un traslado que puede estar de 30 a 40, a 60 minutos, donde sabemos que en ese centro no se va a resolver el paciente. Esta es una pregunta que tal vez para una discusión va mucho más variada, porque algunos pueden llegar a criticar la reposición en el centro periférico, otros pueden avalarla, pero más que nada la idea era que discutieran eso, de la hipoperfusión, de la hipotensión permisiva y los objetivos. Uno tiene que aplicar un tratamiento buscando objetivos, con cualquiera, con el oxígeno, con los sueros, con los antibióticos, las indicaciones son buscando un objetivo. Y en este caso, ¿cuál les parece que hubiera sido el objetivo en piedras blancas? Bueno, elevar Una la PA hipotensión permisiva. hasta un nivel que permitiera hacer el traslado a un centro especializado. Lo que hablaban hoy de la hipotensión permisiva. Exacto, ahí va. Perfecto. En realidad uno puede llegar a... difícilmente pregunten algo sobre este punto particular y menos del traslado de un centro al otro, aunque algún encare internado viejo hicieron alguna pregunta de traslado, a veces hay que meterse en la cabeza de quién realiza la pregunta como para saber que está hecha para eso, para que discutan eso. La hipotensión, pero no hay trauma de cráneo o sospecha de lesión encefálica, se puede aplicar. Y la idea es esa, lograr una estabilización mínima para realizar un traslado adecuado. Este paciente estaba lúcido, por lo menos vigil, no había depresión de conciencia, porque si no el otro punto que hubiese estado ahí sobre la mesa es asegurar la vía aérea, la adecuada oxigenación tisular y obviamente tras una ventilación. Abro el chat. Se tranca. Sí, lo que pasa es que estoy en el CTI y la señal no es de las mejores. Una pregunta con respecto a lo que es la reposición en este paciente. Por ejemplo, si somos nosotros que lo estamos recibiendo, ¿está bien arrancar una reposición con 2 litros de suero fisiológico? Bueno, tal vez lo más adecuado en este paciente hubiese hecho con esa PA, tal vez una exposición más correcta de la reposición. Pues la historia dice que fueron 2 litros en total. Yo creo que lo adecuado para discutir acá es hacerle medio litro, ver la respuesta, repetirle, sobre todo si nuestros objetivos son hipotensión permisiva para lograr el traslado. Eso, hacerle medio litro, ver tu resultado, hacerle otro medio litro, ver el resultado, y así hasta lograr esa PA buscada y trasladarlo. Tal vez fue mucho, los 2 litros, sobre todo en lo que cuenta la historia, que parece inmediato entre que llega, se coordina y se traslada.
pasaron unos 30, 40 minutos, o sea que tal vez fue bastante intempestivo o los objetivos no eran buscar una hipotensión permisiva, ¿no? Y cuando Una pregunta, decimos, ay, perdón, dale. dale vos. No, habla. No, iba a hablar de eso, o sea, los 500 mililitros, se los pasamos a chorro y mi pregunta va, ¿qué es bien a chorro? O sea, ¿en cuánto le pasamos esos 500 mililitros? ¿Y si se los pasamos en 250 en cada vía o todo en una misma vía? Las infusiones de suero por vía periférica depende obviamente del calibre del catéter, ¿no? En estos pacientes, lógicamente, se busca canalizar la vía con un Avocat o con, está mal decirle Avocat porque es una marca, pero con un catéter periférico de grueso calibre, ¿no? Ahí saben que hay 14, 16, 18, 20. Pero Buscar periférico es 18, ¿no? Hasta 18, va. O podés ir a... Claro, tenés todos los calibres, ¿no? Van de a 2 en 2, de 14, 16, 18, 20, 22, 24. Lógicamente que los números más altos son catéteres mucho más finos. Vos con un catéter 20, para pasar medio litro de suero, como preguntabas, vas a demorar te llega casi una hora, porque si bien lo pones a chorro, que es una frase capaz que coloquial que usamos, pero que abrís toda la infusión, demora, porque nada, por presiones nada más, demora en pasar. La idea es, si vas a describir lo que le vas a hacer a este paciente, se colocarán de preferencia 2 accesos venosos y de preferencia de grueso calibre, calibre 14, 16 o en su defecto 18. Acá viene también el concepto que las vías venosas centrales pasan a menor velocidad que en una vía venosa periférica, o sea que no es planteable en este paciente de entrada, ni cuando llega al centro, hacerle una vía venosa central. Eso es un concepto erróneo, sino que con 2 buenas vías periféricas, y por buenas vías se entiende un grueso calibre 16 de preferencia, o 18, bueno, si la situación, porque acuérdense de toda esa descarga adrenérgica, esa vasoconstricción que involucra todo el capital venoso periférico, y los pacientes se vuelven de difícil función, pero igual, obviamente que un buen personal de enfermería, en los pliegues de COOP, se logran esas canalizaciones, ¿no? Con catéteres de ese calibre. Los objetivos de la PA que preguntaba Valeria están aquí. En realidad, depende, obviamente, de esto, la reposición, la respuesta, los objetivos van a depender del tipo de lesión, si es penetrante, si no es penetrante, y sobre todo si tiene TEC o no tiene TEC, ¿no? Como saben, la autorregulación, la regulación o la perfusión encefálica depende de la PAM, de la PIC, que es la presión intracraniana, y de la PAM, que es la presión arterial media, y si aumenta, es una división, si aumenta la PIC o disminuye la PAM, la presión de perfusión encefálica disminuye, y disminuye a valores de hipoxia cerebral y el riesgo que eso conlleva, ¿no? Si tenemos un TEC grave, tenemos que tener una presión arterial sistólica por encima de 100, ¿no? Como concepto grande. No Claro, se pero a trancó más. él que no tenía compromiso de conciencia Sí. y eso, vos podés permitirte un 100 ahí. Sí, menos. Con 90 de sistólica, Con- tranquilamente podés trasladarlo con un goteo de suero, de solución, que ahora vemos cuál es la mejor, pero de un fluido, se puede hacer el traslado sin enloquecerse, lograr una presión elevada, y menos con el uso de vasopresores. Una pregunta, ¿a qué te referís con hipotensión permisiva? Con eso, con tus objetivos que están puestos acá, con 90 de sistólica, estoy más que conforme.
logrando esa hipotensión permisiva, o sea, no buscaría un objetivo mayor que eso, y coordinaría el traslado. Bien. Lo que decíamos hoy, más que nada esta slide es para eso mismo, tu reposición inicial obviamente que va a ser con fluidos y la búsqueda de estrategias u objetivos, como habíamos hablado. Acá habla un poquito más si tú exagerás tus objetivos, si es una lesión penetrante, como en este caso. Sabemos que objetivos de EPA por encima de la hipotensión permisiva diluyen el tapón hemostático o lo rompen, y después hay toda una afectación por la hemodilución y los factores de coagulación, la hipotermia, porque nosotros siempre aplicamos fluidos a temperatura ambiente y siempre están por debajo de 37 grados, y bueno, un poquito lo que es la hipotensión permisiva es esa restricción para lograr la PA, y lo que se llama el concepto esa de resucitación diferida, que es la que vamos a hacer una vez que logremos estabilizar o controlar esa fuente de sangrado, que obviamente en este caso va a ser el bloque quirúrgico. Y después la resucitación, eso que hablábamos, ¿no? Con pequeños volúmenes, uno tiene que ir haciendo, midiendo para que tu objetivo terapéutico no sea sobrepasado. ¿Qué solución usarían ustedes para reponer este paciente? Están en Piedras Blancas. Más parecida al Sueroficio. plasma. Puede ser el sueroficio o el ringal lactato, si tenés. Bien, bueno, perfecto. Es un poquito eso. Pongan en la cabeza que ustedes están en Piedras Blancas. En cualquier puerta de emergencia, hoy por hoy, tenés soluciones hipertónicas, que no están indicadas en este paciente, sobre todo porque no tiene trauma de cráneo. Soluciones isotónicas, el clásico es el suero fisiológico, y después las soluciones el de Ringel lactato, que también pueden ser llamadas fisiológicas, y las hipotónicas, que no vamos a hablar, que no son para este tipo de pacientes. Después sí están los coloides, que se llaman, el gel plasma, pero los accesos en las puertas de emergencia, en los policlínicos, son muy restringidos, y en este tipo de policlínicas no hay hemoderivados, o sea que esos los sacamos de la discusión. La solución fisiológica, en realidad, hoy por hoy, uno puede llegar a decir que es la menos fisiológica de las soluciones, ¿no? Durante muchos años usábamos, y estaba muy bien decir que la solución fisiológica era como de primera elección. Hoy por hoy se ha visto que el Ringel lactato, o la solución de Harman, estos dos señores que la crearon, es la solución de elección en este tipo de pacientes. Ahí, sobre esta pregunta que realizamos, ¿qué solución usaría? Pondría todas las opciones que tendría, o sea, me encuentro en una policlínica periférica donde tengo soluciones fisiológicas isotónicas, como el suero fisiológico, el suero Ringel lactato, hipertónicas que no están planteados en este paciente, y las hipotónicas que también son para otros tratamientos. Me encuentro en un centro que probablemente no tiene hemoderivados, por lo tanto no los puedo aplicar en este paciente. Dentro de las dos soluciones que tengo disponibles y en stock suficiente, de las preferidas ahí es el Ringel lactato hoy por hoy. La solución fisiológica produce una hemodilución, produce una hipercloremia y una acidosis hiperclorémica. Capaz que no es el caso, pero es uno de los argumentos por lo cual uno prefiere la solución de Ringel lactato sobre la fisiológica hoy por hoy. Eso obviamente hay estudios, hay trabajos, va cambiando, puede aparecer una tercera solución o se puede volver al fisiológico, pero hoy por hoy la respuesta correcta, o más correcta si se quiere decir,
porque tampoco voy a hacer una crítica sobre alguien que usa fisiológico en una móvil o en una policlínica para lograr objetivos bien claros sobre un paciente que está actuando en ese momento, pero sí sepan que la respuesta más correcta es la solución de Harman o el Ringer lactato. ¿El Perdón, Ringer lactato es igual que la solución hidroelectrolítica isotónica? O sea, ¿son sinónimos? No, la solución salina isotónica es el suero fisiológico, que le llaman. Son términos que empezaron a aparecer ahora, sobre todo, siempre los clásicos eran suero fisiológico, pero hay sinónimos, y uno de los que he visto más en móviles, en puertas, es solución salina isotónica, y está puesto con esas siglas. Eso a veces confunde un poco, y capaz que por ahí también viene la pregunta, y enfermería está con el sistema clásico de iniciales, si uno las pone, porque es el suero fisiológico, que siempre se llamó y siempre se prefirió por ser el más fisiológico de los sueros, cosa que se ha demostrado en los últimos años de que no. Y por eso la preferencia y la respuesta sería la solución de Ringer lactato. Perdón, ¿podrías repetir cuáles son los efectos adversos que se ha visto con el suero fisiológico? El suero fisiológico lo que produce es como, lo que produce es una hipercloremia, produce una hipernatremia por dilución, una hipernatremia con hipercloremia, y la hipercloremia produce una acidosis por cloro a nivel renal. En realidad pueden leerlo, es acidosis hiperclorémica, pero se va un poco más allá del objetivo de la pregunta, y por eso es el desuso que ha entrado en los últimos tiempos. Pero obviamente sigue estando y sigue siendo parte del plan de reposición. Lo que hablamos es de esta reposición inicial en un shock, ¿no? De preferencia uno usaría Ringer en vez de fisiológico. Después, para los planes diarios de aporte de iones y para los planes de sala que los van a ver, se sigue usando el suero fisiológico. Pero en agudo, en shock, por eso que produce hipercloremia, acidosis tubular renal, bueno, es un mecanismo a nivel del riñón, se prefiere la solución de Ringer. Esto, rápidamente, en realidad es un poco lo de los siniestros o los politraumatizados, en este caso por herida de arma de fuego, la mortalidad ahí extremodal. La segunda parte de la historia clínica es el ingreso al bloque quirúrgico, ¿no? Mediante un traslado, ingresa directamente al bloque quirúrgico, del acto anestésico quirúrgico se intuba, se ventila con una sonda 8 sin incidentes, presenta inestabilidad hemodinámica con requerimiento, en este caso, y obviamente por posterior a la intubación, el inicio de noradrenalina, una gamma kilo por minuto, se sigue reponiendo durante la cirugía con cristaloides 3 litros, coloides 2000, plasma fresco 4 unidades y sangre 4 unidades. Se hace ácido tranexámico, ampicilina surlactán como plan antibiótico, y el procedimiento resumido es un drenaje de tórax a derecha, que se drena un hemonemotórax con un sangrado de 600 mililitros que se conecta a frasco bajo agua, y se realiza una mediana donde constatan un hemoperitoneo masivo, más o menos de 2 litros, con una lesión o secundaria una lesión transfixiante hepática. Por lo que hacen es un control de daño, un packing hepático con compresas y cierre con un VAC. Leo un poquito el chat para no que quede perdido. Bien, volvimos sobre la reposición. Esos 500 con el objetivo de la APA, con 90 de sistólico habíamos hablado, mencionar la hipotensión permisiva. En este caso es planteable la hipotensión permisiva, porque a defensa de eso es que un paciente que no presenta trauma del cráneo
y que se va a trasladar para resolución de su fuente de sangrado o la sospecha de fuente de sangrado. 2000 sí es mucho, creo que capaz que con cargas de 500, 1, 2, y capaz que 3, así hasta mucho, hubiera sido más adecuado. ¿Y las cargas de Y 500, cada cuánto las paso, en cargas de cuánto 500, tiempo? las cargas de 500, hablamos hoy que pueden pasar, vos tenés que sacarlo de esa situación, los 500 mililitros con una vía buena, pasan eso a chorro que se dicen, en 20 minutos está bien, y ponerlo en 20, 30 minutos pasa hasta más rápido. Tú querés sacarlo de esa situación de hipoperfusión, de hipotensión, con mala perfusión de órganos como el renal y el encefálico, con el objetivo de eso, lograr una PA de 90 y poder realizar el traslado. También vamos contestando el chat, si alguno quiere participar, levanta la mano y le damos la palabra. Entonces, quedó operado. Entonces viene la quinta pregunta, que les vuelvo a preguntar. Al entrar al blog quirúrgico, ¿ustedes mantienen, o sea, defienden que está en shock hipovolémico, y ahora en qué basan el diagnóstico? O sea, dentro del bloque quirúrgico. Capaz que no es al entrar, sino dentro del bloque quirúrgico, ustedes plantean que está en shock hipovolémico, y por qué, y en qué basan su diagnóstico, y bueno, obviamente, por qué. Alguna ya lo conversamos, como para redondear el tema del shock. Y bueno, con la PA sin duda la vas controlando dentro del bloque quirúrgico y si ves que decae o que, bueno, nada, eso. Si se mantiene baja como está en shock. Y después también con las constantes vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Se va a monitorizar todo continuamente. Además sigue en shock porque a pesar de que vos le estás dando vasopresores, él sigue con una inestabilidad hemodinámica. Perfecto. Ahí está. O sea que sí, lo que planteamos sí, el paciente presenta un shock hipovolémico de causa por un sangrado secundario a un hemotórax, con un sangrado de 600 mililitros, sumado a un hemoperitoneo masivo de 2 litros, por una lesión de un órgano macizo como es el hígado, donde el paciente se presenta con inestabilidad hemodinámica, con requerimiento de vasopresores a dosis elevadas, a pesar de la reposición enérgica con coloides, cristaloides y hemoderivados. Eso sería como redondeando el paciente en el blog. No me voy a centrar en lo que es la técnica quirúrgica, pero más que nada es el empaquetado, el packing hepático, que se llama el control del daño, que eso lo deben haber leído, y el cierre con vacuum es el cierre que más usan los cirujanos acá, que es este abdomen abierto, que queda para una reexploración 24 a 48 horas después, dependiendo de lo que encontraron y de lo que le realizaron. ¿Cada cuántos litros de suero fisiológico hay que agregar hemoderivados y plasma y todo eso? Sí, hay relaciones para hacer esas de 4 y 1, pero en sí, la reposición con sangre en este caso, ustedes saben que cada volumen o unidad, correctamente lo mejor es decirle unidades de sangre desplamatizadas, traen 300 mililitros, o sea que 4, ahí tenés 1 litro 200. El plasma fresco también es el aporte de volumen como componente de la coagulación, pero más que nada en este paciente te guías por el sangrado que tuvo, que son casi 3 litros, y la reposición con cristaloides, que creo que fue bastante enérgica, porque son 5 litros, y la relación con los hemoderivados es menor a la buscada.
Una consulta, ¿no es demasiado cristaloides y coloides comparado con los plasmas frescos que son Totalmente de 200 acuerdo. cada, 200 cada uno? Y soy técnica en hemoterapia, lo veo y me rompe los ojos un poco. No sé. Sí, rompe bastante los ojos. No sé por qué fue así. En realidad es una historia real, ¿no? Este paciente está acá. Porque el Este, plasma son 4, son 200 mililitros cada uno y la sangre está 1200, está bien. Pero me este, pareció mucho, o sea, porque es- lo hemodiluís al paciente también. exacto. Entonces, Lo hemos de Luis y traes aparejado dos cosas después, ¿no? Todos los trastornos de la coagulación, la hipotermia que produce. también. Sí, no le cambié, en realidad me gustó para dejarlo así, porque no todos los pacientes entran en el librito de los protocolos a veces. Y la reposición fue esta. Y bueno, después tuvo aparejado complicaciones con el tema de la coagulación. ¿Te Y puedo se hacer hizo una acotación? sí, Sí, por el tema de hemoderivados. Hemoderivados es la albúmina, tipo los factores de la coagulación y eso, y los hemocomponentes son el plasma, la sangre y las bien, plaquetas y el líquido precipitado. Porque a veces queda como el mezclado. concepto porque derivan de la sangre, pero deriva por la industria farmacéutica. Y los hemocomponentes es lo que nosotros los técnicos procesamos de los donantes, Per- que es lo perfecto. que transfundimos. Pero es porque mucha gente se entera, pero por Sí, eso. bueno, por eso le cambié a unidades, porque en las historias sobre todo descripciones operativas ponen volúmenes, y en realidad Sí, sí. como para usar algún tecnicismo, sobre todo de los técnicos o la parte técnica, está bueno tenerlos incorporados. Está bien Puede ser la que ya no se aclaración. recomienden los coloides. Ya no se recomienda, no. Ah, ok. Los coloides, sobre todo ya estás en un centro de tercer nivel y tenés acceso a plasma y a sangre desplamatizada, o sea, son los tenés disponibles, o sea, ¿qué es lo que deberías de hacer? Y el ácido tranexámico, que lo deben de conocer, en realidad es un medicamento que viene de ampollas de 250, es una dosis de inicio, después se puede mantener como procoagulante para esos sangrados que a veces son difíciles de cohibir por más cirugía que se interponga. Bueno, hablando del shock hipovolémico, que es al diagnóstico que hemos llegado, sospecha en la periférica y confirmación en el BLOG, por disminución, es una caída de la volemia circulante en relación al continente. Lo que hay es un descenso del volumen y la presión de llenado diastólico, por disminución obviamente del intravascular. Hay una hipovolemia relativa con un shock distributivo. Este, eh, Hay cambios hematimétricos, hay redistribución del flujo sanguíneo, sobre todo por la liberación de catecolaminas, y hay esa redirección del flujo sanguíneo hacia órganos nobles con un colapso de las venas, sobre todo periféricas. La PVC la usamos poco ahora, tiende a cero, y la reposición la necesidad de reposición y del uso de vasopresores. La presión venosa central ahora al menos la están... Sí, sí. En realidad Ah, nosotros ahora en el CTI, antes era una medida casi habitual. Ahora las estamos usando menos, hay técnicas más efectivas para calcular la volemia, sobre todo la incorporación del ecógrafo en las unidades de terapia intensiva han desplazado a la PVC, porque uno puede medir el gasto cardíaco, medir uno de los mejores métodos para sospechar hipovolemia es la medición del gasto cardíaco y la elevación y la respuesta a la elevación de los miembros inferiores.
Eso es como el parámetro más exacto. Nosotros usamos parámetros igual de rápidos o más rápidos que la PVC, siempre teniendo la disponibilidad del ecógrafo, que creo, no quiero mentirles, pero creo que si no todas, casi todas las unidades de terapia intensiva tienen disponibilidad del mismo. Nosotros podemos medir la vena cava inferior, que es una medida como más efectiva que la PVC. Nomás la PVC está influida por la presión positiva del aparato del respirador, está influida por la PIP, que es la presión esa al final de la expiración, y nosotros con la medida por el ecógrafo de la vena cava inferior podemos ver el colapso, la variabilidad, que es una medida que utilizamos para saber si el paciente está hipovolémico o no. Ok, van acumulando. Ah, bien, perfecto la aclaración de los hemoderivados y hemocomponentes. Bárbaro. Impecable, así queda en el chat. Perdón, a mí como que me quedó la duda bien cómo es que hacen la reposición. Es algo que me recuesta bien entender cómo se hace. O sea, cómo es la ¿Cómo, perdón? relación, cómo es bien la reposición con los hemoderivados. Hemocomponentes, perdón. O hemoderivados, no sé, como me queda la duda con qué es que reponen. Con hemocomponente reponen. Que creo que vas viendo lo que va perdiendo el paciente y también tenés al equipo de hemoterapia con que es ¿no? Nosotros. Sí, la reposición con sangre es más o menos guiada por las pérdidas, lo que vos sospechás que se pierde. Hay pacientes que precisan casi un recambio de la volemia con 4 o 5 litros de reposición. En este paciente creo que se logró cohibir el sangrado rápidamente con ese control del daño a nivel abdominal, y a nivel torácico, si bien sangró 600, no siguió sangrando, y con eso se cohibió lo que es la pérdida de sangre. Por eso creo que la cantidad de esos 4 volúmenes, que a mi entender fueron pocos, fueron buscando ese objetivo ahí primario de reponer las pérdidas, de lograr una estabilización rápida y después obviamente el ingreso al CTI. Ay, perdón, me tecleé ahí. Bueno, ingresa a UCI, no veo ahí el de arriba, pero al ingreso al CTI, ingresa con un riesgo de 3, ventilado, como habíamos dicho, mantenía todavía la palidez cutánea mucosa intensa, con una mala perfusión. Hay una vía arterial con femoral izquierda, una vía venosa central yugular derecha con infusión de noradrenalina 0,1 gamma kilóminuto, ahí bajo la infusión. A nivel propulmonar hipoventila al emisor derecho con su capitante a ese nivel. Seguía taquicárdico sin soplos. El abdomen tenía el vacuum pack que se conecta a aspiración. Psico neuromuscular nada, fracturas nada. Tenía una gasometría que tenía una acidosis metabólica con acidemia de 7,09, un lactato elevado de 3,3. Se solicita relevo bacteriológico, se inicia antibiótico terapia empírica en base se continúa con ampicilina sulbactam, y se realiza una tomografía, no fue en esas primeras horas, pero bueno, la tomografía que nos hace a nivel de tórax el diagnóstico de contusiones pulmonares a nivel del lóbulo exterior derecho, con una fractura del noveno arco posterior, el tubo de drenaje bien posicionado, con un neumotórax ahí laminar, y un enfisema en cara lateral derecha. Y en el abdomen la lesión transficiante hepático sin fugas de contraste y sin otras lesiones. Es una pregunta. ¿Cómo? Que si puedo hacer una pregunta. Claro, sí, por Porque favor. yo sí tengo claro el concepto y tal, pero tengo la duda de, por ejemplo, en lo que sería el shock distributivo por infección, por el tema de la inflamación, aparece la vasoplegia, ¿no? Sí. En el shock hipovolémico, que también es shock y tiene problemas distributivos, si no razono mal o recuerdo mal, toda esta acidemia que hay también promovería un proceso, digamos, porque hay una necrosis celular por mala perfusión,
y también habría vasoplegia, ¿no? Por eso todavía continúa con palidez cutánea y mucosa intensa y sigue mal perfundido a pesar de toda la bulimia que se le pasó, ¿o cómo va eso? ¿Se llega a ese punto? Sí, son dos conceptos separados, distintos, que uno los debería de tener claro. Después capaz que cuando entremos, una cosa es la vasoplegia, es ese atontamiento de las arterias. La acidosis tiene mucho que ver, los mediadores de la sepsis, las citoquinas, participan en toda esa vasoplegia. El vaso queda como sin respuesta, sobre todo a los vasopresores. Hay también un mecanismo de permeabilidad capilar mediado por citoquinas. El vaso queda como tonto, pierde agua y poca respuesta a los vasopresores. Eso se ve en el shock séptico, ese shock refractario, la sepsis severa, como quieran mencionarle, que responden poco a nuestro tratamiento, a los vasopresores, a los alfa-adrenérgicos, o sea, a los medicamentos que contraen las arterias, distinto a lo que es en la etapa aguda, sobre todo del shock, que hay como una redistribución del flujo, hay como una vasoconstricción de todo lo periférico para asegurar el flujo hacia lo central, hacia los órganos nobles, sacrificando la perfusión de la piel, de los miembros, del sector esplénico, sobre todo mediados por el sistema simpático que se activa y no tanto por los mediadores de la infección o esa cascada o esa tormenta de citoquinas que hay cuando hay un shock séptico. Capaz que no sé si te quedó ahí el concepto un poquito más armado. Sí, que es solo exclusivo del shock séptico, ¿no? Del shock séptico, exacto. Los cristaloides sí, son los sueros, como habíamos dicho hoy, los sueros fisiológicos, el suero salino isotónico y el suero Ringer lactato. Son las dos soluciones, los cristaloides que utilizamos. De la paraclínica, como para terminar la historia de ingreso a CTI, una ASO de 0,4, una CREA de 1,1, 22.000 blancos y un tiempo protrombina de 30% con R de 2. Nuestros objetivos en realidad cuando un paciente ingresa en estas condiciones o en este postoperatorio con este diagnóstico a la UCI son la optimización de la liberación de oxígeno, reversión de la hipotermia si la presenta, que habitualmente sí, corrección de la coagulopatía, que se va a sospechar de que este paciente la va a tener, y profilaxis en el síndrome compartimental abdominal, que si bien es menor la tasa de presentación en estos pacientes con abdomen abierto, pero también puede aparecer. Vuelvo a decirlo, los cristaloides son los sueros fisiológicos del suero Ringer lactato, que en realidad no aclaran la historia cuál le pasaron en el blog, bueno, la historia en sí, y los coloides son esos, el plasma, eso que se usan, no se usan, les diría que hasta podían criticar esa indicación en la historia. Bueno, de la evolución en el CTI, este paciente evoluciona con un despertar excitado, con estabilidad hemodinámica, pero dependiente de vasopresores. En plan de relaparatomías, se explora a las 24 horas y a las 72 horas. Después volvió a explorarse, pero cortamos la historia ahí. A las 72 horas, el paciente estaba febril mantenido, venía desarrollando en el líquido peritoneal de la primera reintervención un BGN, por lo cual se rotó el plan ese de ampicilina sulbactam que teníamos, a cefotaxime metronidazol. Y al quinto día tenemos como un quiebre, un cambio clínico, hay un deterioro del PAFI a 180, con una PCO2 de 38, una placa de tórax con edema pulmonar, livideces en miembros,
un delta PCO2 de 6, saturación venosa central de 78. No quiero que profundicen en esos detalles. No los quise poner para entreverarlos. Le hicimos un ecocardio en la unidad que tenía una FEI de 40 con una vena cava inferior de 23 milímetros, quedó mal. No tenía derrame pericárdico, y en la paraclínica tenía una injuria renal que no la presentaba al ingreso, con un ASO de 1,4 y una CREA de 2,3, una CPK de 2800, una injuria hepática con bilirrubinas de hasta 2 y una acidosis metabólica con un lactato de 4,5. Entonces, la pregunta es, ¿qué diagnóstico ustedes realizan al 5.º día en el CTI y en qué criterios basan ese diagnóstico? ¿Alguien que se anima? ¿Podrías Yo pasar a la sé. ¿Me podría- diapositiva anterior? Ahí está eso. Puede ser que tenga un shock séptico. Sí, puede ser. Porque tiene un lactato de 4,5. Sí. Está con una... O sea, en realidad tendrías que aplicar el SOFA, que tiene elementos, y bueno, que tenga más de 2 puntos. Y ahí harías como que diagnóstico de disfunción orgánica, le sumás el foco infeccioso, que ya lo tiene, y ahí en realidad habría que, o sea, que valorar la presión arterial y el lactato. Pero en realidad el valor de presión arterial no lo dice. Entonces eso Exacto. sería lo único que me dejaría la duda, que es, y lo del uso de vasopresores también, ¿no? Ahí va. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Y agregado a lo que dijo la compañera, está por shock, tenemos elementos de hipoperfusión encefálica acá sí, como la excitación. Bien. También una FEBI reducida, que generalmente se instala de 24 a 48 horas luego de la sepsis. Esta alteración renal, gasometría con una acidosis metabólica, y también la saturación venosa de oxígeno, que por la permeabilidad muscular se empiezan a generar shunts y hay una disfunción en el pasaje del oxígeno a los tejidos y viceversa. Y las livideces, ¿no? En miembros también es muy característico de esa fase crítica. Ahí va. Además de que tiene fiebre que no, o sea, podría llegar a tener fiebre si no fuese de etiología séptica. Perdón la pregunta. Sí. Tipo en un shock hipovolémico, por ejemplo. La aparición de fiebre. Sí, una cosa es fiebre y otra cosa es hipertermia, o sea, pero en sí, ¿No este será paciente una presenta disfunción fiebre. orgánica múltiple? Ahí está. Fíjate. Una Perfecto. pregunta. Sí, No sé si ibas a responder algo antes y te corté. pero te escuchamos. En la clínica siempre nos dicen que infección más SIRS es igual a sepsis. Pero entonces todos los pacientes estarían sépticos porque metes un Bueno, poquito de polimea está y... bien que lo preguntes. Hay una diapositiva después de eso. bueno, entonces si querés me Claro, porque respondes después. hay varias definiciones de sepsis. Eso de foco infeccioso más SIRS más DOM, son definiciones que vienen del 92, en definiciones como clásicas, sobre todo usadas en Estados Unidos, donde definían sepsis a lo que nosotros tal vez no le aplicamos en la definición de sepsis, y sepsis grave, que ahí sí nosotros sí aplicamos la palabra sepsis. O sea, nuestra sepsis sería la sepsis grave de la definición que acabas de decir, que después la vemos. En suma, en la historia de CTI, en este pequeño resumencito de un montón de días y de un montón de evoluciones, lo que dice son varias cosas importantes. Primero que tenés
elementos de actividad infecciosa, como son la hiperleucocitosis, no sé si puse la leucocitosis acá, pero bueno, tenemos elementos de actividad infecciosa como son la fiebre, un foco infeccioso como es el abdomen, ya con desarrollo de microorganismos, que eso no contrarresta la definición, y con daño de órgano, con disfunción orgánica múltiple, que en este caso, definiendo la parénquima por parénquima, tiene una disfunción encefálica, como dijeron. En realidad es el primer parénquima que se afecta y el último a veces en mejorar. Como es multicausal lo que es la disfunción encefálica, muchas veces queda como subdiagnosticada. Tenemos el compromiso hemodinámico, porque estamos dependiendo de vasopresores, aunque te dice la palabra estabilidad hemodinámica, uno lo que puede llegar a intuir de eso es que no está con dosis en aumento de vasopresores, y que tiene una PA aceptable o como objetivo. Lo otro que tiene es una disfunción renal y una disfunción hepática, ¿no? Los elementos de mala perfusión, que también lo mencionaron, como son las livideces, van como acompañando esa estabilidad hemodinámica hasta ahí nomás. O sea, hay una falla hemodinámica con hipoperfusión. Y la acidosis metabólica, la hiperlactatemia, también te ayuda al diagnóstico, hay que mencionarla, porque el lactato hoy por hoy cumple un rol importante en el diagnóstico de hipoperfusión oculta o afectación de la microcirculación, que es un mecanismo que está presente en el shock séptico. El ecocardiograma, la disfunción cardíaca, puede presentarse así con una fiebre disminuida. Yo creo que en este contexto, un paciente joven, consumidor de marihuana, no de cocaína, no tendría por qué tener afectación cardiovascular, no paró en ningún momento de la evolución, no nos dijeron que haya, no, o sea, no paró esta fiebre disminuida, probablemente sí la interpretaría como disfunción cardíaca del shock séptico. O sea que en suma tiene afectación de 5 órganos con una altísima mortalidad. Consulta, la CPK alta te habla de pronóstico malo, ¿no? Así en 2000. Sí, ahora lo Claro. vemos, no tanto el pronóstico, sino que está puesta ahí como para que se sospeche. A veces queda escondida, la CPK queda ahí escondida como para los dolores torácicos. A veces uno no lo piensa mucho en el politrauma, ni en el trauma por herida de bala. Creo que es una paradigma que es fundamental, sobre todo para saber y accionar tratamientos, ¿no? La CPK, después lo vemos, no quiero espolearles la respuesta, pero saben que participa en las fallas renales por daño directo, ¿no? Bueno, entonces el diagnóstico al quinto día sí es sepsis, en todo ese cruce de palabras. Nosotros tenemos que reconocer que estamos frente a una sepsis, plantearlo clínicamente, analizar la paraclínica y analizar las disfunciones que presenta el paciente. Te va a marcar el tratamiento, te va a marcar el pronóstico, la gravedad, y sobre todo te va a marcar la terapéutica médica y quirúrgica, ¿no? Porque acuérdense que acá hay dos equipos, tres si sumamos al nefrólogo, pero hay dos equipos fundamentales: el equipo del CTI, que hace ese sostén de sistemas fisiológicos mayores, que es más que nada el objetivo de la UCI, y el equipo quirúrgico, que es el que actúa sobre ese paciente, es el que va sobre ese abdomen, saca ese empaquetado, lava ese abdomen, recoge las muestras, verifica las lesiones digestivas que no hayan aparecido con Luca ahí en una segunda mirada. O sea, es fundamental la sospecha, es fundamental el planteo, y obviamente es lo que te hace cambiar la terapéutica o las acciones sobre tu paciente. Este paciente es una sepsis y tiene un shock séptico.
porque estamos usando vasopresores, tiene elementos de hipoperfusión, como son las livideces, y tiene una hiperlactatemia o un lactato elevado. O sea, la microcirculación está comprometida. O sea que realmente tiene una sepsis, tiene un shock séptico, que era una pregunta ahí que salió en el chat. Profe, perdón, está justo creo que ahora Marcelo, lo vas a sí. decir. Es más bien para recalcar eso de cuándo es sepsis y cuándo abarca shock séptico. Si podías repetir esa última parte que me perdí. En realidad la sepsis es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que también está como pregunta, secundaria a una infección. O sea, y la sepsis grave o la sepsis para nosotros y la sepsis grave para los del norte es cuando tiene disfunción orgánica múltiple. O sea, este paciente tiene tiene una disfunción orgánica múltiple asociada a un foco infeccioso, o sea, tiene una sepsis y tiene un compromiso hemodinámico, por lo cual tiene un shock séptico. Ese es como el diagnóstico de este paciente, es una sepsis secundaria a un probable foco abdominal con un compromiso hemodinámico a la forma de shock séptico, con hipoperfusión de la microcirculación, por esas cosas que decíamos, y con una hemodinamia, una macrohemodinamia, dependiendo de vasopresores. Otra consulta, ¿no? Sí. Cuando acá no se le dice más sepsis grave, o no se le dice. Entonces, cuando vos hablas de sepsis, te estás refiriendo, vamos a decir, a la sepsis grave y el shock séptico, o sea, como, a ver, Sí, nos exacto. vemos con los dos conceptos. Sepsis sería la sepsis grave que toman ellos en otros países y el shock séptico. Sí, O sea, dos conceptos tenemos acá. bueno, Sacamos eso del medio. O sea, es que son definiciones clásicas esas. Eso es de sepsis 2, que ya sepsis 2 viene del 92. Había una diapo anterior, pensé que la había dejado, la saqué al final, porque tampoco quiero que utilicemos, me parece que lo correcto es utilizar las nuevas definiciones, aunque a veces algunos encares se vuelven tan clásicos que te ponen las evoluciones viejas. En sí está lo que decíamos, en Estados Unidos y en el 92, si nosotros habíamos adoptado en un momento esa definición, para lo que a ellos es la sepsis grave, era a nosotros la sepsis, porque tenía disfunción orgánica múltiple. Porque si no, nosotros entramos en que todas las infecciones, hasta una infección de muelas, es una sepsis. O sea, tenés un SIR porque tenés fiebre, tenés taquicardia, etcétera, tenés un foco infeccioso en el diente, tenés el SIR, pero no es una sepsis, es una infección odontológica. Ese es un poco en broma, pero era un poquito la exageración del concepto. Ahora para las definiciones que son nuevas, está la sepsis 3, que lo que define es sepsis shock séptico. ¿Ah? La sepsis está definida como esa disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección o a un foco infeccioso, se pueda o no se pueda rescatar microorganismo. Para los pacientes en UCI, nosotros usamos el SOFA, y los pacientes que no están en UCI, o sea, en el extrahospital, en el hospital en sala, se hace el Quick SOFA, que en realidad es un SOFA reducido. El SOFA lo que considera es el índice PAFI, que es la relación entre la presión de oxígeno que tenemos en la gasometría sobre la fracción inspirada de oxígeno, utiliza la escala de Glasgow, utiliza la presión arterial media y el uso de vasopresores, dosis y tipo. Los valores de CREA o los valores de diuresis y las bilirrubinas con el recuento plaquetario. Yo no les puse la tabla para no entreverarlo, si quieren buscarlo, pero más que nada para ese concepto de las nuevas definiciones para sepsis y para shock séptico, y un poquito desterrar esa sepsis, ese grave, sepsis severa, etcétera, que vienen de más antaño. El Quick SOFA
2 de 3 criterios, alteración del estado de mental, nivel de vigilia, polimnea, hipotensión, te alcanzaría como decir, estoy en sala, tengo un paciente con sepsis, mira, venía así, está hipotenso, está polimneico, está con tendencia al sueño, tiene una sepsis. El foco surgirá clínicamente, será una neumonía intrahospitalaria, será orientado al motivo de consulta, etcétera, pero vos podés con esto rápidamente hacer el planteo. El shock séptico que preguntaban anteriormente es esa sepsis, ¿no? Esa sepsis con alteraciones circulatorias celulares y metabólicas, ¿no? Que lo que te hacen es, y ahí viene la importancia del shock séptico, es que aumentan la mortalidad de la sepsis sola, ¿no? Es esa hipotensión que requiere vasopresores para mantener tu PAM objetivo mayor de 65 y el nivel de lactato de 2. A pesar de esa adecuada resucitación, que después la vamos a mencionar ahí por arriba, que es al inicio del cuadro. O sea, resumiendo, para el diagnóstico del sepsis, SOFA para la UCI, Quick SOFA para pacientes de sala, y para shock séptico es ese compromiso circulatorio, ¿no? Con uso de vasopresores para mantener la PAM por encima de 90, que es el caso de este paciente, y elementos de falla en la microcirculación, es el lactato mayor de 2. Ahí capaz que quedó un poquito más claro Lo de la SIRS diferencia. era lo viejo, ¿no? Lo de SIRS se puede seguir usando, ¿sí? El SIRS entraba, ahora lo vamos a retomar porque hay una pregunta específica de SIRS, creo que es un concepto que no se va a perder, pero sí entraba en la circulación, Dios mío, en la definición anterior de sepsis, sepsis grave, sepsis severa, etc. Estaba el SIR enlazado con el SIR más foco más DOM, en ese escalón que es una flecha ascendente hacia la definición de sepsis grave o sepsis severa. El shock séptico, ahí resumiendo, la mortalidad significativa más de 40% de los pacientes. Retomamos cuáles son los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahí lo buscaron, si quiere alguien decirlo. La fiebre, Sí, mayor a 38, la hipertermia, menor a 36, la taquicardia perfecto. mayor a 90, ¿puede ser? Sí, mayor a Ujú. 90, ¿no? La taquipnea mayor a 30, o si no tenés una presión arterial de monóxido de carbono, menor a 32, y la alteración de los leucocitos. ¿Qué tal? La leucocitosis mayor a 12.000 o la leucopenia menor a 4.000, ¿no? Sí. Exacto, perfecto. Creo que lo mencionaste todo. Fiebre, pulso, frecuencia respiratoria, la PCO2. Bien. Nosotros el CIRS, y por eso se queda ahí en las definiciones viejas, el CIR puede ser secundario a muchas cosas. En realidad lo clásico, y ya que estamos acá en encares quirúrgicos, la pancreatitis te da un CIR bien claro y no termina siendo una sepsis, ni siquiera tiene una infección a veces el páncreas, y termina siendo un CIR clarísimo. Y tenés pacientes ingresados por una pancreatitis con 6, 7 días de evolución que mantienen hiperleucocitosis, mantienen taquicardia, mantienen polimnea, algunos controles febriles diarios, y no quiere decir que ese páncreas o la colección pancreática se haya infectado. Y se mantienen muchas veces sin antibiótico, sabiendo que el SIRS tiene múltiples orígenes y en este caso no constituye una infección. Lo traje y lo mantuve y lo puse como pregunta, por eso tiene sus limitaciones, sabemos que es de origen, pero uno puede llegar a sospechar que el paciente está evolucionando mal o está por lo menos más alerta y expectante y alerta y atento a que pueda tener una sepsis. No, la sepsis es eso, esa cascada, esa explosión de citoquinas, de mediadores de esa cascada inflamatoria que produce eso, ¿no? Que se produce el SIR
y terminan en la disfunción orgánica múltiple. Acá está la diapo, capaz que hubiera estado bueno, claro, bueno, retomamos el tema anterior. Es eso, esta es la definición vieja, es la que usaban los anglosajones, es esa flecha ascendente entre el SIRS, ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si hay un SIRS más una infección, le llamaban sepsis, y si hay una sepsis más disfunción orgánica múltiple, es una sepsis severa. Acá viene la equivalencia que le decía, que la sepsis severa para ellos era la sepsis para nosotros. Pero hay que unificar criterios, hay que unificar definiciones, hay que usar las nuevas, y por eso no es sepsis 2 el que hay que usar, que es sino sepsis 3 que incluye al SOFA y al QuickSOFA. Y la sepsis o el shock séptico, que es esa sepsis severa más hipotensión. Esta estaba linda porque era como una sumatoria, sabiendo que la sepsis severa era equivalencia a la sepsis nuestra y es la que usábamos siempre, hasta que obviamente se modernizó en el 21, que es sepsis 3. Nada, esto como eso, el SIR, que puede ser secundaria pancreatitis, la más clásico, trauma, quemaduras, etc. Sumados a una infección, y en ese cruce está la sepsis severa o la sepsis para nosotros. Yo al final, se me adelantan, al final les voy a dejar la bibliografía donde leer en forma práctica, sin profundizar demasiado, y que me están cargados de información, y obviamente preparando una prueba que es importante, entonces está bueno tener una lectura como conceptual o fácil, donde puedas llevarte el tema leído y que no te sorprendan con un encare que termina con una sospecha de sepsis o de shock séptico o un paciente evolucionado. Bueno, dentro de las metas iniciales de la reanimación o los objetivos iniciales de la reanimación en la sepsis, ¿cuáles pueden mencionar? Capaz que es un poquito bastante más específico. Acá está muy pautado en la sepsis, hay campañas, la sepsis es como nuestra escarapela en el CTI, ¿no? Es como que como el diagnóstico clásico, como algo bien clásico del CTI. Hay un montón de actualizaciones, trabajos, pero hay uno que es Sobreviviendo a la sepsis, que se actualizó hace un par de años. Hay un proyecto, se llama Proyecto Sepsis Latinoamérica, donde hay representantes de cada país que nos juntamos ahí a hablar de sepsis, ahora por vía remota. Hay congresos de sepsis, o sea, de sepsis hay un montón de cosas. Pero más que nada, dentro de las metas iniciales de la reanimación de la sepsis, yo les quería dejar principalmente conceptos, ¿no? De lo que es el manejo inicial de la sepsis. Sobre todo en esto, ¿no? En la campaña esta de supervivencia a la sepsis, que te plantea bien claro objetivos iniciales y objetivos a largo plazo. Más que nada los objetivos iniciales, ustedes tienen que centralizarlo en poquitos puntos. Más que nada es la reanimación inicial, con objetivos bien claros de la macrohemodinamia y con mejoría, obviamente, de la microhemodinamia o la perfusión o la microcirculación. Entonces, lograr un buen aporte de fluidos con una presión arterial media por encima de 65, con una diuresis mayor a 0,5 mililitros kilo hora, una saturación venosa central de oxígeno, que es una gasometría extraída de la vena cava superior, entre 70 o 65, quiere decir que le estás dando un buen aporte de volumen. Y después el lactato en sangre. No olvidarse, como objetivo también, si se los preguntas, el tratamiento antibiótico. Acuérdense que el antibiótico hay emergencias infectológicas, o sea, tú sospechas
una infección o una sepsis secundaria a un foco infeccioso y tenés que readecuar tu plan antibiótico, redirigirlo si tenés el aislamiento de germen bárbaro, si tenés un cultivo preliminar, como en este caso un BGN de la flora o del abdomen, tenés que redirigir tu plan antibiótico a dosis plena y que tengas una cobertura apropiada para el germen que sospechas. ¿No? De lo resumen ahí de la campaña, es eso. En 3 horas, o sea, cuando el paciente se te presenta en shock séptico como inicial, tenés que tener el valor del lactato como para tener una comparación, sacar los hemocultivos antes de administrar el antibiótico, administrar los antibióticos, como decíamos, a dosis plena y que sean de amplio espectro, o dirigidos si ya tenés alguna sospecha de microorganismo, ¿no? La administración de cristaloides o de soluciones isotónicas para revertir la hipotensión o para revertir la afectación de la microdinamia, la microperfusión cuando está el lactato elevado. Y después, un poquito posterior, pero a continuación de los pasos anteriores, aplicar los vasopresores si tu hipotensión no responde a los fluidos, guiados por la saturación venosa central o por la medición de la presión venosa central, o como decíamos, los otros métodos para saber de la hipovolemia, y volver a medir tu lactato para saber si hubo una disminución, sobre todo cuando está mayor de 4, para ver si tus medidas tienen efecto. Eso como algo grande de lo que es la pauta de las medidas iniciales ante un paciente con sepsis o con choque séptico o shock séptico. O sea, Entonces esas entramos... las medidas Sí. que tú dijiste, ¿en cuánto tiempo? O sea, porque yo como que lo tengo en eso, pero lo tengo en la primera hora, como todas las medidas, como que se van haciendo en la primera hora, ¿o no? Yo puse las de 3 y las de 6, que son las que engloban todos los objetivos Todo de lo la que sí. macro y micro hemodinamia, y las que incluyen la toma de cultivos, que siempre es importante, y el inicio precoz de los antibióticos. Ahí Con el está. concepto, con las frasecitas esas, que creo que esas sí las tienen que usar en el encare, de que sea un antibiótico dirigido o de amplio espectro si no tengo sospecha de foco o de microorganismo causal, a dosis plena y por la vía correcta. Eso es como el cuentito de los antibióticos. Está impecable, gracias. Después, entrando en el lactato, ¿a ustedes les parece que colabora en el diagnóstico de shock séptico en este caso? Creo que lo hemos venido respondiendo. Capaz que alguien quiere agregar algo puntual o pregunta. ¿Les parece que sí? Sí, porque como hay falta de perfusión y oxigenación del tejido, el metabolismo pasa a ser de aeróbico a anaeróbico y entonces va a aumentar, ¿no? ¿No es eso? Perfecto. Sí, el lactato hoy por hoy es como, no sé, la serie de moda, que todo el mundo está tras su medición, todos los gasómetros que están en las unidades de cuidados intensivos tienen la posibilidad de medir el lactato. Hay máquinas para medir lactato, guían la reposición, guían el tratamiento, guían la evolución, el pronóstico, etc. El lactato viene desde hace mucho tiempo, no quiero entrar porque si no los voy a aburrir, pero se vio sí que hay una relación entre que la elevación del lactato tiende a aumentar la mortalidad. Esto se vio en varias patologías incluidas en la sepsis. En la sepsis severa se asocian con mayor mortalidad independientemente del shock o la falla multiorgánica, los valores del lactato por encima de 4. Por eso está lo de la medición, la segunda medición, ver tus objetivos, readecuarlos,
ser más intensivo. La hiperlactatemia típicamente está presente con un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, ya lo saben, es más que nada por hipoxia tisular o por metabolismo anaerobio que se libera a la sangre lactato. Si quieren preguntar algo del lactato, si no seguimos con la CPK, que hoy la habían preguntado también. Voy a apurar un poquito porque se me van a aburrir. Más que nada, la CPK está elevada en estos casos por la rabdomiólisis traumática. Un poco la pregunta es eso, para que se sospeche, lo dijimos, la CPK tiene que estar en la mente de nosotros, tienen que pedirla en los traumas, politraumas, así como los epilépticos, todos los pacientes que pueden llegar a liberar por daño muscular CPK a la sangre. Juega un rol importante por el hecho de que puede participar en falla renal si no hacemos nefroprotección cuando tenemos el diagnóstico de rabdomiólisis. La rabdomiólisis, ¿cuándo empezamos a tratarla? Bueno, está discutido. En sí, cuando hay una CPK mayor a 5000 es lo más aceptado para empezar a hacer nefroprotección. Lo habitual es usar suero bicarbonatado en esa concentración. Sobre todo lo que queremos es alcalinizar la orina para disminuir el riesgo de falla renal. Si tenemos CPK en valores que difícilmente desciendan con el tratamiento y sabemos que el daño renal está o va a estar, se pueden usar las técnicas de reemplazo renal, y lo que hacemos nosotros es controlar el pH urinario y en sangre. Sobre todo si ya tenemos una orina alcalina, o sea, pH es mayor de 7, podemos bajar o suspender la solución de bicarbonato de sodio. ¿Ustedes agregarían corticoides al tratamiento? ¿Alguien que se anima? Un sí, un no, y seguimos. No es que si la dosis de la noradrenalina es mayor a 0,25, creo, ahí recién tiene indicación de corticoides. Bien, sí, los corticoides están en amplia discusión, pero sí tienen su indicación y tienen su indicación precisa en la campaña. Están indicados sí, cuando hay dosis creciente de uso de vasopresores en dosis crecientes, a dosis cada vez menores, pero es eso, los adultos con shock séptico y requerimiento continuo de vasopresores, se sugiere el uso de corticoides intravenoso, el indicado es la hidrocortisona intravenosa, y la dosis que ha ido en descenso, más que nada ahora usar 50 cada 8 o 100 cada 8 para no utilizar dosis mayores a los 200, 300 miligramos por día. Bueno, y dopamina como inotrópico y vasopresor de primera elección, te la pregunto porque dopamina es como capaz que un clásico de los inotrópicos positivos o con la intención de mejorar la macrohemodinamia. ¿Qué opinión les merece? Ahora están a punto de entrar al internado, capaz que ya tienen un concepto bien moderno de la dopamina. Si la usamos o no, ¿optarían ustedes? Yo estoy dudando porque tenemos una Que la PDI-40, usa. en principio sí, pero tampoco demasiado, ¿no? Una Bien, dosis adecuada. bien. En realidad, si no tenés otra alternativa, puede llegar a estar indicada. Creo que la dopamina casi ha desaparecido de las ambulancias, que era como el lugar donde iba quedando. Pero en sí tenés opciones mejores que llegan a tus objetivos sin pasar por la dopamina. La dopamina ya ha quedado relegada. CTI creo que sí, creo no la usamos. Tenemos vasopresores o medicamentos que cumplen los objetivos planteados de manera más efectiva
y sin dosis como la dopamina, que para llegar a ser vasopresora tenés que estar en dosis muy elevadas. Entonces, si entramos a lo que son las dosis vasoactivas, yo voy rápido con esto porque no es el objetivo que veamos droga por droga. Lo que nosotros usamos son más que nada agentes adrenérgicos, que lo que hacen son alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos, que lo que queremos hacer es mejorar esa hipotensión, mejorar esa perfusión, disminuir lo que es la falla orgánica múltiple, y más que nada actuar sobre los grandes vasos, provocar vasoconstricción y mejorar la macro y la microhemodinamia. El clásico era la dopamina para lograr esto, pero requerías dosis muy altas, donde empezaban ya a aparecer los efectos no deseados, que eran sobre todo la taquicardia y el aumento de consumo a nivel cardíaco, ¿no? Sobre todo la afectación del miocardio era una de las causas que la desterró. Y la desplazó por la noradrenalina, que en realidad es un potente agonista alfa, con mucho menos efectos beta adrenérgicos, ¿no? Entonces, tiene un poder para aumentar la PAM y vasoconstricción con mucho menor aumento de la frecuencia y del gasto cardíaco, ¿no? O sea que en realidad de elección sobre la dopamina va a estar la noradrenalina. La dosis es 0,01 a 3,3 gamas km/min, ¿no? Y la campaña de la sepsis la recomienda. Y la frase que te dice es esa, que el shock séptico se recomienda el uso de noradrenalina como agente de primera línea sobre otros vasopresores. O sea que en su línea de tratamiento sobre el shock séptico tiene que estar mencionada la noradrenalina, y si la pregunta viene por el lado si usarías otro o cuál usarías, o si tenés dopamina y no tenés noradrenalina, es de elección, se utilizará la noradrenalina por su gran efecto vasoconstrictor y mejorar la macro y microhemodinamia, y su poco efecto sobre la taquicardia que produce la dopamina. Después tenemos vasopresina, que ahora ya está en los CTI, que está recomendada cuando los pacientes que están con noradrenalina no tenemos valores adecuados de presión arterial, se asocia vasopresina al tratamiento. Es una droga cara, no está disponible en todos los CTI. Nosotros acá la tenemos, la usamos específicamente en pacientes seleccionados por, bueno, es esa, la baja disponibilidad y los altos costos nos hacen como tener ahí el uso restringido. Si no tenemos vasopresina, ¿cuál lo asociamos? Si no anda solo con noradrenalina. La pregunta 13, se me siguen adelantando. ¿Podrías usar adrenalina a la noradrenalina cuando necesitas otro agente para mantener una presión adecuada? Sí, es lo que se usa, ¿no? Sí, es lo que Exacto. sí. Sí. Si tuvieses vasopresina, la respuesta correcta es eso. Si no tengo disponibilidad de vasopresina, porque la recomendación es vasopresina, usamos adrenalina para mantener. Son pacientes extremadamente graves, ¿no? Estás haciendo tratamientos intensivos y agresivos. La adrenalina sí te produce taquicardia, sí te produce una vasoconstricción periférica importante, puede producir necrosis de dedos, la noradrenalina también, a dosis muy elevadas. O sea, pero son pacientes extremadamente graves. La respuesta es que sí. Entonces el shock séptico con niveles inadecuados de presión arterial media a pesar de la noradrenalina o la vasopresina, se sugiere agregar adrenalina. La dobutamina la menciono nada más, saben que es un agente inotrópico positivo, tiene muy buen efecto sobre lo que es la presión distal, sobre la perfusión, perdón, distal, produce esa vasodilatación periférica. Está indicada cuando tenés elementos de mala perfusión
pero que tenés una buena cabeza de presión, o sea, no aumentaste los vasopresores, tenés una buena PA y se puede asociar dobutamina a estas dosis. ¿Ah? Y por último... Una pregunta, perdón, ¿puedes repetir de vuelta que se te trancó un poco? Bien, sí. ¿Cuándo usar la dobutamina? Lo que les decía que la dobutamina tiene sus indicaciones precisas. Vos precisas tener un paciente, obviamente, que requiere la indicación, que son esos pacientes cuando precisas un inotrópico positivo, o sea, tenés un paciente con una disfunción cardíaca o con una hipoperfusión periférica, pero tenés una PA, una buena cabeza de presión que le dicen, o sea, que no hayas aumentado la noradrenalina o la vasopresina, estén en aumento, o que hayas asociado recientemente adrenalina, podés utilizar dobutamina como buscando esa mejoría de esa microcirculación. ¿Se entendió ahí? Sí. Perfecto. Y bueno, por último les preguntaba cuál es el pronóstico de mortalidad de este paciente. En realidad, Elevado, si no está muerto ya. muy buena respuesta. Ya la mortalidad de la sepsis es elevada y la mortalidad de shock séptico es aún más. Las mortalidades, más que nada en los estudios, andan entre el 50%. Y la mortalidad alejada, o sea que una vez que pasa y pasa a sala, anda en 54%. ¿Ah? Los shock sépticos, y si la sepsis tiene una estadía prolongada en UCI, a la media anda entre 12 y 14 días, y eso obviamente aumenta la mortalidad. Son pacientes caros, se llevan un buen porcentaje del gasto porque requieren drogas caras, antibióticos caros, lo que es la cama, el CTI, los días ocupando cama, son pacientes con altísima mortalidad, son pacientes muy graves y que bueno, andan entre el 50 y 60%. Una pregunta, ¿qué pasa con los que sí viven? O sea, ese otro 50-40%. O sea, si tú, por ejemplo, tú con una edad media, sano en principio, tal, digo porque no te conozco, pero pasarás por eso y sobrevives después, tu vida, ¿qué calidad de vida vas a tener? Bueno, en realidad son pacientes graves, pacientes que en realidad este paciente todavía está acá, lleva 14 días de evolución, ahora tiene otro embate séptico, tuvo otra cirugía este lunes pasado, se cerró el abdomen. Les cuento un poquito porque está bueno también ver la evolución de un paciente que es real. Se cerró el abdomen, pero sigue con falla renal, está en hemodiálisis, está gravísimo. Está ahí jugando entre esa sobrevida o esa mortalidad elevada, el 50-60%. Y muchas veces estos pacientes, una vez que salen del CTI, pasan a sala y tienen primero tienen esa mortalidad oculta que se llama, que son pacientes que mueren en sala y vos del CTI le diste el alta vivo, que también anda entre el 50 y 60%, porque son pacientes muy frágiles y propensos a cualquier complicación quirúrgica alejada o infecciosa, etc. Y son pacientes que hay que acordarse que los atropella una sepsis, los atropella un CTI, y quedan con un estado nutricional muy afectado, quedan y algunos con alguna secuela de algún dedo amputado, algún pie amputado, que eso es cirugía plástica que los aborda cuando tienen repercusiones por los vasopresores elevados. Pero lo que vemos nosotros es que la mortalidad es muy elevada y cuando pasan a sala son pacientes que quedan muy agraviados y a veces pasan 20, 25 días y vuelven a ingresar a CTI. ¿Y qué pasó? Y no, tenía una colección abdominal, cosas que quedan, estos pacientes salen poco del hospital y cuando salen llevan una recuperación larga y tediosa
porque tienen que recuperar la movilidad, tienen que recuperar la fuerza, tienen que recuperar el estado nutricional. La mortalidad es elevadísima. No sé si eso responde tu pregunta o querés... No, porque yo quería saber por los que sí viven. Sí. O sea, mueren, pero los que viven, tienen una... Por eso te intentaba ver si te ponías en la piel. Pasa una persona como tú, salís, te tratan bien, salís y tal. Tenés, no sé, me decís, igual estoy 1 año, 2 años para recuperarme, pero después vuelvo a la normalidad o voy a quedar como perturbado, o sea, voy a quedar mal para toda la vida, aunque No, no. sobreviva. Volvés a lo normal, ¿no? El tratamiento siempre obviamente es bien dirigido y el objetivo del tratamiento es la recuperación y recuperación a tu estado previo lo más parecido posible. Eso en todas las enfermedades. Estas son enfermedades que pueden llegar a tener secuelas físicas, sí. Acordate que puede haber resección intestinal, puede haber una colostomía, bueno, es un abdomen que se cerró ahora con una malla, puede tener problemas la malla, puede tener evisceración, herniación, hay un montón de cosas que pueden aparecer que es difícil enumerarlas todas porque sería casi imposible. Son pacientes que, pasado el cuadro agudo, pasado la recuperación en sala, vuelven a su casa y probablemente, capaz que en unos 6, 8 meses, pueden llegar a tener una vida parecida a la que tenían, ¿no? Con las secuelas físicas, si pasó algo, obviamente amputación o alguna cirugía que te dejó algún tipo de variante anatómica, sea colostomía o lo que sea, y vuelven, pero bueno, con esas particularidades, ¿no? Yo creo que el 40% ese que se salva son pacientes que anduvieron bien con 2 o 3 cirugías, una sepsis que se identificó el germen, se trató dirigido, rápidamente retrocedió las disfunciones, se siguió avanzando, se extubó, se destetó de los vasopresores, pasó a sala y se recuperó. Ese es el 40, que es el que con menos secuelas queda, traumáticas o físicas, ¿no? Decime, acá lo que juega mucho también es Estos el son terreno. Perdón. Sí, obvio. El terreno, pacientes jóvenes sin patología crónica previa, tal vez algún consumo o algo puntual, alguna cirugía menor, son pacientes que en teoría son sanos sin muchos antecedentes. Esto en un paciente añoso con Porque factores de riesgo no sobrevive. por eso, o sea, también es lo que te lleva a vos ver el terreno para ver la descarga de todo el material, vamos a decir, todas las estrategias que tenés. Porque si por cada paciente que te entra, vos pones noradrenalina, todo, o sea, lo haces, pero llega un momento que está, o sea, ¿cuánto apostás, digo yo? ¿Cuánto tiempo más en un Sí, adulto mayor que en uno que tiene un buen pronóstico, en un buen terreno? yo creo que hoy por hoy los CTIs han adecuado mucho sus tratamientos. Creo que sí, todos los pacientes se les hace todo de entrada. Después sí, sobre la evolución, aparecen elementos de irreversibilidad, o sea que tu tratamiento agresivo, porque acordate que estos tratamientos son muy agresivos, no importa costos y no importa ocupación de camas, déjalo de lado, pero es un tratamiento muy agresivo, con pronósticos muy malos, y bueno, después en la evolución puede surgir esa adecuación que se llama ahora de la terapéutica, y obviamente la familia iba a participar mucho, porque si ya sabes que en 20, 25 días o devolvés un paciente que no va a salir vivo de la sala, o que la recuperación es escasa o nula, creo que está en todos nosotros redirigir o readecuar el tratamiento hacia una realidad real. Entonces, Claro, sí, sí, entiendo. simplemente se adecúan. Creo que
los tratamientos más o menos entran en protocolo todos estos pacientes y después vos readecuás, reacondicionás o redirigís según el paciente, la evolución, un montón de cosas. Y a veces no depende de la edad, depende de otras cosas, dependencia, de patología previa. Digo, y no depende tanto de la edad para encerrar a todos los añosos y separarlo de todos los jóvenes. Le dejo esta foto de estos libros, los protocolos de CTI de clínicas, que están bien resumidos, sobre todo shock séptico, los encares de paciente crítico, donde el shock hipovolémico está lindo, y lo de arriba es el link para Infecto, donde hay un lindo trabajo de las nuevas definiciones de sepsis y shock séptico con el Quick SOFA y el SOFA y unas tablitas para que tengan los valores que eso les va a servir durante sus rotaciones del internado. Muchísimas gracias. Ya se me fue la mitad del Gracias. público, así que los dejo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. A las órdenes. Gracias. Que Hasta pasen luego, bien, hasta chao. luego. Gracias.